Bienvenidos a País Posible, el podcast en el que conversamos, capítulo a capítulo, sobre el libro de Ernesto Rojas Morales. Soy Camila y me acompaña Andrés. Hola Camila. Hola a todos. Llegamos al episodio final de la trilogía del capítulo 3, dedicada a la educación. En el primer episodio vimos la escuela congelada en el tiempo. En el segundo, que estamos educando para el pasado mientras las alternativas ya existen. Mitra, la clase inversa, Khan Academy, el STEAM y los tutores de inteligencia artificial. Hoy toca la propuesta del libro y el título lo dice todo. Todos podemos tener educación gratuita desde la cuna hasta la tumba. Y arrancamos por el sacudón que lo cambió todo. La pandemia del COVID-19 causó la mayor disrupción ocurrida en la historia reciente de la educación. De repente, todo el globo se vio forzado a usar las tecnologías de la información para improvisar una educación a distancia. Después de esa experiencia, dice el libro, nada podrá ser igual. En adelante se idearán nuevas políticas públicas y cambiarán las prioridades. ¿Y hacia dónde apuntan? Hacia la meta del Foro de Dakar, la educación para todos. Y para cumplirla se requiere un sistema no regido por las normas convencionales, abierto, gratuito y con pleno empleo de las tecnologías disponibles, para alcanzar el ideal de máxima cobertura y calidad. Precisemos la idea, porque no se trata de pasar del tablero a la pantalla. Ese es un punto central. No es válido intentar trasplantar los modelos escolares presenciales a las plataformas digitales. Los entornos virtuales necesitan nuevos tipos de contenido pedagógico y nuevas formas de enseñar y aprender. Hay que aprovechar el gran potencial de las tecnologías conectadas y combinarlo con lo mejor de la educación presencial. Y tampoco basta con regalar tabletas. No es suficiente distribuir dispositivos conectados a Internet. El libro enfatiza la importancia de destinar recursos a la creación y mejora de recursos educativos en línea. Todos los países deberían contar con alternativas públicas de educación vía Internet. Es lo que señala la Declaración Mundial sobre la Conectividad para la Educación. Poner la acción innovadora al servicio de quienes más carecen de oportunidades, abandonando la tendencia de reproducir los modelos clásicos. ¿Y por qué es tan urgente corregir las exclusiones? Porque de lo contrario, se desperdicia el magnífico potencial del capital humano disponible y la oportunidad de lograr el crecimiento cultural que consolida una sociedad próspera y en paz. Las instituciones existentes deben seguir evolucionando, pero el Estado debe establecer un nuevo sistema que las complemente, más acorde con la era del conocimiento. Complementar, no sustituir. Eso tranquiliza a más de uno. Y hay un argumento económico de fondo. Los costos educativos de la modalidad digital son radicalmente menores, gracias a los avances de las comunicaciones y de la inteligencia artificial. Y una cita que recoge el capítulo lo eleva a filosofía. La educación es la adquisición del arte de utilizar los conocimientos. La finalidad de la educación es infundir sabiduría. Aprender no para acumular datos, sino para usarlos bien. Eso es la sabiduría. Y el capítulo agrega la dimensión personal. Se aspira a que el sujeto adquiera las competencias que le permitan comprender y manejar los elementos culturales necesarios para modificar y cambiar su entorno. Y, logrado cierto nivel de madurez, que pueda trazar sus propias metas educativas y los medios para conseguirlas. La educación como autorrealización. Cada quien, arquitecto de su propia formación. Con esa brújula, recorramos la propuesta de la cuna a la tumba. Vamos entonces a la primera palabra del título, la cuna. ¿Por qué empieza ahí la propuesta? Porque los primeros años de vida son la etapa donde se cimentan los desarrollos futuros. Además de la educación, importan la adecuada nutrición y la estimulación temprana, que establecen en el cerebro las conexiones requeridas para el lenguaje, la motricidad, la creatividad, la curiosidad, el pensamiento, la comprensión, la relación con los demás, el afecto y la autoestima. Que conecta con lo que vimos en la trilogía del capítulo 2. El niño malnutrido arranca la carrera con desventaja cerebral. Aquí el libro cierra el círculo. Y por eso resulta más propio hablar de cultivar las competencias sociales,
emocionales, cognitivas y físicas del infante, y no simplemente de proporcionar educación infantil. El proceso adquiere especial significación con niños en condiciones de pobreza, desafecto o malnutrición. Si se los atiende con una formación de alta calidad, se garantiza la continuidad de su proceso educativo en las demás etapas de la vida. ¿Y cuándo comienza la atención? Aún antes del nacimiento, resulta indispensable apoyar efectivamente a las madres para preservar la salud y el buen estímulo del naciente. Asegurar la provisión de agua potable, la asistencia pediátrica presencial o virtual, el suministro de medicamentos, desparasitantes y suficientes alimentos. En la atención y educación de la primera infancia, la meta solo puede ser una: cobertura total. ¿Y cómo se llega a todos los hogares, hasta el más lejano? Con una modalidad digital que cubra la formación de todos los niños hasta su ingreso a la educación básica o los 7 años. El uso de las tecnologías para tutelar el cuidado de los infantes mediante la capacitación virtual y continua de la madre o el cuidador, apoyada por el servicio social y por un sistema de remuneración a los cuidadores de personas dependientes. Remunerar a los cuidadores. Otra idea que ya conocimos en el capítulo 2, con el trabajo garantizado y la economía del cuidado. Las piezas del libro encajan unas con otras. Y detengámonos un momento en lo que eso significa en una vereda lejana. La madre gestante que recibe por el celular la guía de su control prenatal, el recordatorio de la vacuna, la cartilla de estimulación para su bebé y una cuidadora vecina remunerada que la acompaña. Nada de eso requiere construir un edificio. La cuna atendida sin esperar a que llegue el ladrillo de las guarderías. Sigamos creciendo con el estudiante. Después de la primera infancia, la formación continúa así. ¿Cómo? Bien puede centrarse en el modelo STEAM que conocimos en el episodio anterior: ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, artes y humanidades aprendidas conjuntamente, aplicadas a casos de la vida real. Cuando se hace desde temprana edad, los estudiantes aseguran la habilidad de usar las herramientas tecnológicas y poseen desde jóvenes las competencias laborales más demandadas del siglo XXI. Y sirve para cualquier persona. Para todo tipo de estudiantes, sin importar su edad o su nivel. Hay versiones en forma de juegos, con lenguaje simple y animado, y adaptaciones para adultos sin conocimientos previos. Descríbenos entonces el corazón de la propuesta. ¿Cómo funciona ese nuevo sistema de formación digital? Es un camino personalizado, totalmente diferenciado del método convencional. No se rige por grados ni atiende a los niveles infantil, básica, media y postsecundaria. No utiliza evaluaciones estandarizadas ni libros de texto. No está basado en aulas con pupitres y maestros dictadores de clase. No establece horarios ni calendarios. ¿Y entonces qué sí tiene? Un espacio virtual disponible continuamente para aprender en cualquier momento, desde cualquier lugar, al ritmo propio, en forma gratuita y según los intereses personales. Con esta modalidad se llega por fin a la autonomía del aprendizaje y al ejercicio pleno del derecho constitucional a la educación. Pongámosle rostro con un ejemplo de la vida común. La madre cabeza de familia que trabaja todo el día y quería terminar su formación. En este sistema estudia de noche desde el celular, al ritmo que su cansancio le permita, sin matrículas, sin uniformes y sin pedir permisos. Su edad no la descalifica y su horario no la excluye. Y las competencias blandas no se descuidan. Se ha demostrado la efectividad de las redes de estudiantes, nacionales e internacionales, para desarrollar la responsabilidad, la autoestima, el liderazgo, la adaptación, la proactividad, la gestión del tiempo y el trabajo en equipo. Y quien carezca de alguna habilidad blanda puede entrenarse para desarrollarla. Sobre las competencias, el capítulo recoge también una definición con apellido ilustre. La de Chomsky. La competencia como la capacidad y disposición para el desempeño y para la interpretación. Y la definición de común aceptación, la confluencia del saber, el saber hacer y el saber ser. Los talentos existen desde el nacimiento,
pero necesitan cultivarse mediante un proceso formativo. En la educación basada en competencias, el estudiante es protagonista autónomo, no receptor pasivo. Ese es el giro de fondo frente a la educación tradicional. Entremos ahora al terreno que más ansiedad genera, el trabajo y los títulos. ¿Qué ha cambiado? El capítulo señala dos nuevas realidades. La primera, las ocupaciones ya no son para toda la vida. Si la tendencia se agudiza, no tendría sentido emplear un periodo tan largo de la vida en formarse para una ocupación que se abandonará al poco tiempo, sobre todo en ciencia y tecnología, donde el conocimiento se vuelve obsoleto en un corto periodo. La respuesta es la educación continua, no la larga escolarización juvenil. ¿Y la segunda realidad? El desconocimiento absoluto de cuáles serán los oficios más comunes en el año 2050, cuando la revolución robótica esté en su plenitud y la inteligencia artificial se haya generalizado. Resultará inocuo preparar a los niños de hoy para trabajar como contadores, gerentes, mecánicos, bibliotecarios, almacenistas o vendedores, como hasta ahora se ha hecho. El capítulo cita el informe del Foro Económico Mundial sobre el futuro del empleo. Desde el año 2020 se han destacado los siguientes elementos. La fuerza de trabajo se automatiza más rápido de lo esperado. La revolución robótica creará millones de empleos hasta ahora desconocidos. Las competencias más buscadas serán el pensamiento analítico, la creatividad y la flexibilidad. Las empresas que aspiren a ser más competitivas asumirán la responsabilidad de actualizar las habilidades de sus empleados. Y no olvidar, el trabajo a distancia llegó para quedarse. Y aquí entra la noticia internacional de este episodio, porque esa transformación ya está en las páginas económicas. Los reportes de prensa reciente lo confirman. La contratación basada en habilidades se está acelerando. Según análisis divulgados en 2026 por portales especializados como Latin Human Capital, las empresas están dejando de preguntar ¿qué estudió? Para preguntar ¿qué sabe hacer hoy con las herramientas actuales? Y medios como Emol de Chile y Telemundo registran que el sector tecnológico va a la cabeza. Startups, firmas de software y grandes compañías evalúan con desafíos reales y valoran el talento formado fuera de la universidad. ¿Y qué está empujando esa aceleración? Los mismos reportes lo señalan. La propia inteligencia artificial, que absorbe las tareas rutinarias de muchas carreras tradicionales, y la escasez de talento en áreas como programación, análisis de datos y ciberseguridad. Aunque también advierten un matiz. En muchas empresas el título todavía pesa, y el cambio de las vacantes no siempre se traduce en cambios reales de contratación. Es exactamente lo que anticipa el libro. El capítulo lo dice con todas las letras. Las grandes empresas tecnológicas han dejado de darle importancia a los títulos académicos al seleccionar su personal y fijan su atención en los documentos de las entidades certificadoras de competencias. Por eso ya es común la pregunta, ¿vale la pena obtener un título universitario? Las competencias, destrezas y habilidades serán el componente más importante de la formación personal. Y el agregado nacional de esas competencias constituye el capital humano de un país, un valor tan apreciable como el capital financiero. ¿Y cómo se acredita una competencia sin título? Con la certificación, un proceso que demuestra con evidencias que una persona tiene los conocimientos, habilidades y destrezas para cumplir una función con determinado desempeño, comparados con patrones preestablecidos, sin importar si los adquirió de manera formal, no formal o informal. El nuevo sistema deberá construir una red de certificaciones con entidades autorizadas por el gobierno, y la certificación puede hacerse equivalente a la validación de títulos de profesiones reglamentadas. Una duda que seguro tienen muchos. ¿Este sistema condena a la gente a estudiar sola frente a una pantalla? No. Superada la etapa de aprender a aprender, el estudiante de cualquier edad recibe a distancia los contenidos de su interés y concurre, dentro de su vecindad, a un lugar de encuentro con otros estudiantes, para incrementar su desarrollo social, hacer prácticas y desarrollar habilidades. Ese lugar puede ser una escuela, un colegio, un salón comunal, un salón de coworking o una universidad,
Y si hay gran dificultad geográfica, la fase presencial se cumple en sesiones virtuales en vivo, practicando entre otros el aprendizaje entre pares. El estudiante que conoce mejor un tema se lo enseña a un compañero. Miremos el ejemplo que tenemos a la vuelta de la esquina. El colegio del barrio pasa cerrado las tardes de los sábados, los domingos, los festivos y las vacaciones. Meses enteros de aulas vacías con candado en barrios donde la gente no tiene dónde reunirse a estudiar. Ah, el libro propone exactamente eso. El Ministerio de Educación regularía el uso de las edificaciones de universidades públicas y colegios existentes para servir, en sus tiempos libres, como centros de encuentro presencial de los estudiantes del modelo digital. ¿Y el ministerio qué más haría en este sistema? Poco, y ese es el diseño. No debería ser competente para intervenir o interferir en un sistema de aprendizaje autónomo, donde es el aprendiz quien selecciona su proceso. Conservaría la potestad de certificar ante terceros las competencias profesionales o laborales y la regulación del uso de las edificaciones escolares o universitarias. Todo suena razonable, pero sabemos que no será fácil. ¿Quiénes se van a oponer? El libro identifica la primera dificultad: vencer la resistencia a la innovación y la tendencia natural a conservar los métodos tradicionales. Hay un gran temor al cambio y a lo desconocido. Los padres de familia, todos educados en escuelas, colegios y universidades convencionales, intuyen que sus hijos debieran recorrer el mismo proceso. Es comprensible. Uno defiende el camino que conoce. Los maestros, por su parte, se sienten amenazados por el eventual desplazamiento de su oficio o la minimización de su actuación. Y los empresarios de la educación privada ven la educación digital gratuita como una futura disminución de la demanda por sus servicios, con una aprehensión más notoria en las instituciones de educación superior, donde ya se da una disminución de solicitudes de admisión. Y sin embargo, el argumento de fondo es difícil de rebatir. El Internet permite compartir la información de una manera que no hubiese imaginado Samuel Morse, el inventor del telégrafo. No aprovechar plenamente esa circunstancia para saldar el gran déficit del derecho fundamental a la educación resulta ser una incongruencia. Llegamos al final. ¿Cuánto cuesta poner en marcha todo esto? Mucho menos de lo que se cree. El sistema digital tiene costos muy inferiores a los de la educación escolarizada. Aún así, el libro invita a reflexionar sobre la conveniencia de incrementar el presupuesto para ofrecer un servicio gratuito y de calidad con acceso universal. Porque Colombia, a pesar de haber aumentado la inversión en educación, destina actualmente la mitad de lo que recomienda la UNESCO. ¿Y qué reformas legales se necesitan? Esa es la frase con la que cierra el capítulo, y es quizás la más potente del episodio. La puesta en marcha del nuevo sistema de formación digital no requiere de nuevos impuestos, de nuevas instituciones, ni de ley alguna. Falta solamente consolidar la voluntad política de ponerlo en marcha. Ni plata nueva, ni leyes nuevas, voluntad. Cerremos la trilogía completa con sus 3 movimientos. Primero, la escuela quedó congelada en un modelo prusiano de fábrica que apaga la curiosidad. Segundo, estamos educando para el pasado, aunque las alternativas ya existen y funcionan. Mitra, la clase inversa, Khan Academy, el STEAM y los tutores de inteligencia artificial. Y tercero, es posible la educación gratuita desde la cuna hasta la tumba, cobertura total desde antes de nacer, un sistema digital sin grados ni horarios, certificación de competencias en lugar de títulos, colegios abiertos como lugares de encuentro y un requisito único: voluntad política. A quien no haya escuchado los episodios anteriores, ¿por qué pasar tantos años enclaustrados y estamos educando para el pasado? Allá está el resto del argumento. Este fue un episodio de País Posible, basado en el capítulo 3 del libro de Ernesto Rojas Morales. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo capítulo.